Hola amigos, buenas. Soy Jorge Yaurimadía. Saludos cordiales para todos ustedes. En esta oportunidad vamos con un tema de física hidrostática. La presión con la profundidad. La presión va a variar va a aumentar de acuerdo a cómo se va avanzando hacia el fondo de un recipiente, de una laguna, una represa, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a tener un recipiente, ahí por ejemplo, ahí. Y esto tiene un líquido, ¿no es cierto? Ya no hace falta tener el fondo puede continuar más abajo. Nos interesa solamente acá a una cierta distancia. Claro, puede ser más abajo. Podemos estirar un poquito más. Ahí. Puede ser un cilindro, por ejemplo. Un cilindro, puede ser una piscina, como decía. Puede ser una represa. Y algún recipiente, así por lo general. Con un líquido que tiene una densidad de masa. Ese líquido tiene una densidad de masa ρ. Una densidad de masa ρ, ρ sub L, densidad de masa del líquido. Ya, ¿qué más otra característica? Vamos a poner aquí un sistema de referencia. Ya, el origen de coordenadas va a estar en la superficie del líquido. Entonces aquí tenemos el punto O ya, y el eje Y positivo hacia abajo. El eje Y. Ahí. Entonces queremos a una cierta, este es el Y mayúscula, queremos a una cierta profundidad. Obviamente este recipiente está abierto, o sea que está expuesto a la atmósfera, no está cerrado, ya es un recipiente abierto. Entonces en la parte superior tendríamos la presión atmosférica. Ya, esta es la presión atmosférica. Ya, presión atmosférica en el lugar de emplazamiento. Claro, si estamos a nivel del mar, bueno, 1.013 por 10 a la quinta, ¿no es cierto? Newton por metro cuadrado, o sea, Pascal. Ya, pero eso depende. Si estamos en un lugar que está, por ejemplo, aquí como mi ciudad, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, entonces ya la presión atmosférica ya no es 1.013 por 10 a la quinta. Va a variar, va a ser menor. Ya bueno, pero esta es la presión atmosférica en el lugar de emplazamiento. Y a la densidad de masa del líquido, bueno, la gravedad va a intervenir también. La gravedad G, y a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y caemos a una cierta profundidad. Ya por ejemplo acá en este punto, a este nivel. Entonces, la profundidad va a ser una distancia Y minúscula. Ya queremos la presión en ese punto o en este nivel, ¿no es cierto? No solamente es este punto, sino en todo este nivel. En este nivel. Entonces queremos la presión acá. Presión con la profundidad. Ya, ahí. O sea, la presión va a ser, la presión es fuerza sobre área. Entonces vamos a hacer de esta manera. En este punto voy a dibujar aquí un pequeño volumen. Ya, por ejemplo, tipo cilíndrico, por ejemplo. ¿Sí? Un pequeño cilindro. Es como un cilindro imaginario. Es como un cilindro imaginario de líquido. ¿Ya? Entonces, esto tiene un diferencial de masa, tiene un diferencial de volumen, la misma densidad es un cilindro de líquido, o sea, hasta cierto punto imaginario. Pero imaginario no tanto que es pura fantasía, sino está en el contexto de una cosa real. O sea, nos imaginamos un cilindro de agua ahí dentro. Entonces, ese cilindro vamos a sacarlo afuera. Ya lo sacamos aparte, vamos a ponerlo por acá. Un poco más grande, por supuesto, porque tengo que hacer unos detalles. Ahí. Ya. Ese es el cilindro. Este cilindro es este. Este es
es un cilindro, entre comillas. No hace falta que sea precisamente cilindro. Puede ser también un cubo o un pequeño paralelepípedo, y a un cilindro de líquido, pues. De líquido que estamos trabajando. Claro, normalmente es el agua, ¿no? Un cilindro, entre comillas, cilindro de líquido. Bueno, imaginario, ¿no? Y a sus medidas. Vamos a tener acá una altura, ya que este es el eje Y, ya un delta Y. Un delta Y. El área va a ser, como es un tablero, esto es casi como ese cilindro es casi como un punto, porque sus medidas van a ser diferenciales, ¿no? Entonces, el área de este cilindro va a ser un delta S, el área. Esta área de un delta S. Su masa, delta M, tiene masa esto, delta M, ya. Ahora queremos la presión aquí al fondo, en la base del cilindro. Este es un cilindro de líquido, ¿no? La presión al fondo. Ya debido a esta masa. Entonces, esa presión, pero como este cilindro es este punto prácticamente, entonces la presión viene desde arriba. De arriba. Entonces vamos a hacer así. La presión sería, vamos a poner el nivel, supongamos que esté por acá. Hay como una columna de líquido. Ahí, todo eso. Y esto debería ser igual. Aquí va a haber como una diferencia. Y entonces, desde el nivel del origen de coordenadas, de aquí del punto O, ¿ya? Hasta aquí, hay una profundidad Y. Una profundidad Y. Ya. Esta altura ahora está indicada acá, ¿no es cierto? Delta Y. Ya. Ahora, de tal manera que este punto hasta abajo, hasta la base, va a ser un Y más delta Y. Ya, Y más delta Y. Entonces van a haber presiones. Van a haber presiones que se ejercen sobre este cilindro. La presión actúa en todas las direcciones. Y aquí va a haber presión sobre la base superior y va a haber presión sobre la base inferior. Ya, entonces aquí, la presión sobre la base superior va a ser aquí una presión P que va a depender de la profundidad, P de Y. Ya, y en la base inferior, ya, entonces, porque la presión actúa sobre las paredes, entonces tenemos acá la presión va a ser función de Y más el incremento de Y. Ya. Esta es la presión sobre la base superior y esta es la presión sobre la base inferior. Ahora la presión sobre las paredes laterales, eso se va a cancelar. Eso se cancela. Y así observamos, bueno, de arriba hacia abajo, observando de arriba hacia abajo, vamos a ver el cilindro, este pequeño cilindro, una cosa así más o menos, ahí. Y la presión que va a actuar sobre las paredes va a ser radial, pero en todas las direcciones. Estos dos opuestos se van a cancelar. Estos dos también se van a cancelar. Se cancela de dos en dos, con su diametralmente opuesto, ¿no? Todas estas presiones se cancelan. Ahí. Entonces solamente se toma sobre las bases, ya que en este caso el peso de toda esta masa de agua, entonces va a actuar perpendicular, o sea, aquí, ¿no? En esta parte. Aquí estamos analizando solamente el volumen. Además, también este es un volumen. Entonces, este es un volumen, un delta B, un diferencial de volumen. Ya, entonces, vamos a ver, o sea, la presión efectiva solamente es en el fondo de este pequeño cilindro. ¿Ya? Entonces, la presión, sería entonces la presión efectiva, ser la diferencia de presiones. Obviamente aquí abajo hay más presión que acá arriba, por más que sea diferencial. Entonces aquí tendríamos un delta P. Entonces la presión al fondo, la presión al fondo
del elemento diferencial. Del elemento infinitesimal. Del elemento, este es el elemento infinitesimal del líquido, o sea, este punto prácticamente. Ya, entonces, la tensión al fondo va a ser delta P. Este delta P viene a ser la diferencia de presiones. Presión aquí al fondo menos la presión en la base superior. Entonces va a ser presión, función de Y, más incremento de Y, menos la presión, función de Y. Y ahí tenemos. Ya, pero la presión, por definición, la presión es fuerza sobre área. Presión, fuerza sobre área. Entonces, ya, pero la presión, el delta P, es la fuerza. La fuerza es el peso de este líquido que está actuando sobre la base. Entonces tendríamos acá el peso. Vamos a ver aquí delta W. Ya, peso sobre el área. El área es el delta S sobre delta S. El peso es el peso líquido. La presión, fuerza sobre área. Eso es el newton por metro cuadrado. Ya, entonces, ahora el peso. El peso es igual. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad. Este elemento tiene un diferencial de masa que lo hemos puesto. Un delta M. La gravedad, bueno, la gravedad es G. Tenemos considerado acá G. Entonces tendríamos el peso es gravedad por la masa. Gravedad G, que es una constante prácticamente, y por delta M. Delta M. Ya, sobre delta S. Entonces, el diferencial o sea, el incremento de presión es igual. Gravedad. Gravedad G, la aceleración de la gravedad. Para la masa. La masa, sabemos por fórmula también, la densidad de masa es masa sobre volumen. Entonces, por lo tanto, la masa es densidad de masa por volumen. Entonces, esta densidad de masa, esta acá, sería entonces la densidad de masa del líquido. Este elemento tiene la densidad de masa, obviamente, porque es el mismo líquido. Sería entonces la densidad de masa, ρ sub L. Entonces, densidad de masa por el volumen. El volumen delta V. Delta V. Delta V que está indicado acá. Todo este elemento infinitesimal tiene un delta V, volumen. Ahora sobre delta S. Sobre delta S. Delta S es el área, entonces es un cilindro. El área de la base superior es igual a la base inferior, obviamente. Ya, entonces, ahora delta P. Delta P viene a ser igual que aquí. Gravedad, la aceleración de la gravedad por la densidad de masa líquido sobre delta S. Y ahora el diferencial, el elemento infinitesimal de volumen, todo este volumen, ¿a qué es igual? Es el área, que es el delta S, por la altura, delta Y. Entonces, área, delta S, por la altura. La altura delta Y. Delta Y, por delta Y. Ya, ahí. Por delta Y. Ya, observamos que el área se va a cancelar. Ya se cancela el delta S, numerador, denominador. Entonces queda el delta P es igual a gravedad, que es una constante, la densidad de masa del líquido, claro, se sube también como constante, ¿ya? Y la profundidad delta Y, o sea, el espesor de este elemento, ¿no es cierto? Ya que prácticamente es un punto, es este punto. Entonces ya tenemos eso. Ahora, pero el delta P hemos dicho es esto. Entonces, aquí tenemos el delta P, que es una diferencial una diferencia de presiones, y el delta P que nos dio este resultado. Entonces, de estas dos fórmulas, digamos, de estas dos expresiones, se podemos reemplazar este segundo miembro. Entonces vamos a poner números, esto que sea 1 y esto que sea 2. A ver, reemplazamos ya 1 en 2. Reemplazando 1 en 2, a ver. Reemplazando 1 en 2, a ver qué se obtiene. Ya, el delta P. O sea,
1 en 2 significa, claro, reemplazando el segundo miembro de 1 en el primer miembro de 2, obviamente. Eso quiere decir, aquí está en forma muy sintetizada, ¿no? O sea, reemplazando el segundo miembro de 1 en el primer miembro de 2. A eso se refiere. Los dos son delta P. Entonces, por lo tanto, tendríamos, este delta P es esto. Tenemos entonces aquí P, la presión en función de Y más incremento de Y. Y a menos la presión en función de Y. O sea, la presión acá abajo y la presión acá arriba. Ya, entonces, ahora la presión, claro, la presión acá arriba es de toda esta columna, desde el nivel del líquido hasta donde empieza la tapa. Y la presión aquí al fondo es toda esta columna, pero hasta acá abajo. Pues, una diferencia de presiones. Ya. Ahora, pero esto es igual a la gravedad, la aceleración de la gravedad por la densidad de masa en líquido y por delta Y. Ya, ahí. Ahora lo que hacemos es, ya dividimos entre delta Y. Se divide entre delta Y en ambos lados. Entre delta Y. Delta Y y delta Y. Entonces, en el segundo miembro se cancela delta Y. Ya se canceló eso. Ahora, en el primer miembro, lo que podemos hacer en el primer miembro es, como vamos a calcular la presión con la profundidad en un punto, bueno, en un punto o en un nivel, ¿no es cierto? En todos estos puntos de acá, de este nivel. Bueno, este elemento, hemos dicho, prácticamente es un punto. Prácticamente. Tenemos acá. Ya, entonces, como es un punto, o tiende a ser un punto, entonces lo que hacemos es tomar límite. Tomamos el límite de toda esta expresión, de P función de Y más incremento de Y, menos presión función de Y, sobre delta Y. Ya, el límite de esa expresión, cuando delta Y tiende a 0. O sea, delta Y tiende a 0, o sea, todos los elementos acá tienden a 0, tanto el área como también el delta Y. Delta Y tiende a 0. Y en el segundo miembro tendríamos gravedad por la densidad de masa líquida. Ahora, por matemáticas, por cálculo, el primer miembro, recordando matemáticas, este primer miembro es la definición de una derivada. Esta es una derivada. Esta es la derivada de la presión respecto a Y. Derivada de la presión respecto a Y. Y este es igual al segundo miembro, que es gravedad por la densidad de masa líquida. Entonces, ahora con diferenciales. Diferenciales, es decir, despejamos el diferencial de presión. El diferencial de presión viene a ser igual a la aceleración de la gravedad por la densidad de masa por el líquido, por la gravedad y por diferencial de Y. Por diferencial de Y. Ahora lo que hacemos es integrar, ¿no? La presión, y aquí integramos, bueno, gravedad y la densidad de masa es constante. Aquí. Se integra a ambos lados. Entonces aquí tendríamos, cuando Y es igual a 0, Y es igual a 0, sería acá. Aquí es Y igual a 0, porque a partir de aquí estamos midiendo, se mide la presión a medida que va creciendo Y. A medida que va creciendo Y va aumentando la presión. Entonces, cuando Y es igual a 0, la presión no es 0. Cuando Y es igual a 0, la presión es la presión atmosférica. La presión en el espejo de agua. Hemos dicho que este recipiente es abierto. Este es un recipiente abierto. Entonces si es abierto, entonces ingresa la presión atmosférica. Claro, si fuera cerrado, ahí sí la presión va a ser 0. Entonces en este caso es un recipiente abierto. Entonces, por lo tanto, para Y igual a 0, la presión es la presión atmosférica. P sub 0. P es igual a P sub 0. O P sub O en realidad, ¿no? Ya, y para una profundidad Y arbitraria, o sea, cualquiera, una profundidad Y, la presión va a ser, pues, en este nivel, ¿qué está indicado acá? La presión es P de Y. ¿Ahí? Entonces, finalmente, bueno, aquí tenemos un paso más todavía. Ya, de aquí sacamos la diferencia, ¿no es cierto? La presión con la profundidad menos la presión atmosférica. Este es igual a
a la gravedad por la densidad de masa del líquido y por, aquí integrando hacia Y. Integrando hacia Y. Ya, esa diferencia de presiones, la presión P de Y en el fondo, o en el fondo, en el punto que se requiere, a una profundidad Y, menos la presión atmosférica, esta es la presión manométrica, ¿no? Esta es la presión manométrica. Entonces, esa es la presión manométrica, pero cuando despejamos P de Y es la presión absoluta. La presión absoluta en este nivel, en este punto. Entonces, aquí despejamos la absoluta. Entonces, la presión por la profundidad es igual a la presión atmosférica para un recipiente abierto como ese, ya más gravedad por la densidad de masa del líquido y por la profundidad. Entonces, ahí tendríamos la fórmula. Ese es el resultado entonces. Ya, pero hacemos aquí hincapié de que esta presión es la presión manométrica. ¿Se está viendo esta parte? Sí. Presión manométrica. Ya está, ahí ya no se ve. La presión manométrica. Ya lo que está en el recuadro rojo es la presión absoluta. Presión absoluta. Entonces al final lo que se ha aplicado es una diferencia de presiones. La presión en este nivel, o sea, no es precisamente un punto, como le dije, sino es los puntos de todo este nivel. ¿Ya? Un nivel horizontal paralelo a la superficie. Entonces, la presión en un punto de este nivel es la diferencia de presiones. Es la presión de toda esta columna de líquido. ¿Ya? Menos la presión, o sea, pero la presión acá al fondo. Ya menos la presión desde esta base superior hasta acá arriba. Por eso se ha puesto acá la diferencia, ¿no? Entonces este elemento se sacó acá afuera y la presión aquí al fondo es la presión desde acá arriba hasta acá. Menos la presión sobre la base superior. Esa es la diferencia. Claro, lo que pasa es que al integrar ya se considera la presión atmosférica. O sea, la presión que hay acá arriba. Entonces eso ya después de la integración, tal como sucedió acá, esta parte. Entonces, bueno, lo que se ha hecho en este video es demostrar la presión. La presión en un líquido a medida que se va avanzando, que va creciendo la profundidad. Entonces, presión con la profundidad. El recipiente que hemos tratado es un recipiente abierto. Y ahí no sé qué indica lo que recipiente abierto. Estas son las paredes. Una porción de la pared, nada más, no hace falta todo. Entonces, este es un recipiente abierto. Aquí se ve toda esta parte. Y al recipiente abierto, o sea, sin tapa, ¿no? Recipiente abierto. Ya puede ser una piscina, puede ser una laguna, puede ser un reservorio, ya, pero sin tapa. Ya, eso sí hay que tener en cuenta cuando se toma la presión atmosférica del lugar de emplazamiento. Y también cuando se toma la presión, si fuera el mar, por ejemplo. Si fuera el mar, claro, si fuera el mar, estas dos paredes son, claro, prácticamente imaginarias. Entonces es algo ya más ancho, por supuesto. Entonces, si es el mar, hay que tener cuidado también con la densidad de masa. La densidad de masa del líquido ya no es lo mismo que la densidad de masa del agua común. Entonces ya es diferente, ¿no? Ya eso depende, habría que ver en tablas. 1025, 1040, bueno, depende. Para el agua, sí, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no es cierto? Ya, la densidad de masa. Entonces, bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Y bueno, hemos llegado a esta formulita, la demostración. Gracias, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.